El modelo económico y social que conocemos actualmente es insostenible, tanto en el ámbito productivo como reproductivo. Las pensiones públicas se han venido recortando de manera continua en el marco del Pacto de Toledo y del diálogo social y a través de las reformas del 2011, por 3 vías: recorte de las pensiones nuevas, pérdida del poder adquisitivo y retraso de la edad de jubilación. La precariedad en el mundo del trabajo es estructural y va en aumento. A raíz de las reformas de negociación colectiva y laborales desde el 2010 y 2012. Desempleo, temporalidad, jornadas parciales, pérdida de poder adquisitivo, brecha salarial, subcontratación, uberización, etcétera, etcétera. Pero la precariedad no acaba ahí, pone en peligro la propia sostenibilidad de la vida. Además, del ámbito laboral se están precarizando las estructuras colectivas y públicas que sostienen la vida, destruyendo el sistema de protección social, sanidad, prestaciones sociales, vivienda, cuidados, etc. Por tanto, la distribución de la riqueza es cada vez más injusta y la pobreza y la desprotección son cada vez mayores. Todo ello provoca un enorme impacto de género, ya que todas esas precarizaciones no hacen más que agudizar las desigualdades y opresiones existentes de antemano. Por ello, tenemos claro que no se debe romper con la lógica que favorece a unas pocas personas y va contra la mayoría social, y que necesitamos un modelo socioeconómico alternativo y un nuevo sistema que dé centralidad a los cuidados y la vida. En los últimos años se está produciendo una actividad social, 6 huelgas generales entre el 2008 y 2013, un movimiento feminista reforzado, con las huelgas feministas del 2018 y 2019, el movimiento de pensionistas, el que lucha contra la crisis climática, los conflictos del mundo del trabajo. Esto nos da la oportunidad de organizar las respuestas e impulsar las movilizaciones contra las situaciones citadas. En consecuencia, la huelga general del 30 de enero será una nueva oportunidad para que podamos confluir los movimientos que luchamos por un trabajo, unas pensiones y una vida digna. Vemos esta huelga general como una movilización masiva para impulsar una transformación radical del sistema y pasar a la ofensiva, para interpelar a gobiernos y patronales, no solo contra este sistema, sino en pos de uno alternativo. Por ello, los diferentes agentes que integramos la Carta Social hemos elaborado una tabla reivindicativa que gira en torno a 3 ejes: trabajo, pensiones y derechos sociales. Con el fin de llevar a cabo las medidas recogidas en la tabla reivindicativa, necesitamos un ámbito propio de relaciones laborales, además de un sistema de pensiones propio. Por tanto, con el fin de poder realizar la transformación social y garantizar nuestros derechos, reclamamos la soberanía, de la misma manera que pueden dar desde ya pasos en esta dirección. Por un lado, exigimos a las instituciones de la CAF y de Navarra que tomen medidas concretas, como el incremento vía presupuesto propio de las pensiones hasta 1.080 euros, establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros y una jornada semanal de 35 horas en el empleo público, tanto directo como subcontratado. Aprobación de la iniciativa legislativa popular impulsada por la Carta Social en torno a la vivienda y la renta básica, medidas contra la brecha salarial, la discriminación y la violencia machista en el ámbito laboral. Por otro, exigimos a las patronales de la CAP y de Navarra que asuman el contenido de la tabla reivindicativa relativa a las condiciones de trabajo.